Muy buenos días. Buenos días. ¿Hay alguien durmiendo? Si hay alguien durmiendo, déle un codazo ahí. Se despierte, pellízquelo y le echamos la culpa al pastor. Es para mí un gozo estar aquí esta mañana en Bonao. No conocía la tierra de Bonao, solamente de pasada por la autopista Duarte hasta Moca, que sí he ido muchas veces a Moca a predicar la palabra de Dios. Tenemos hermanos en Cristo allá también en Moca, en Santiago, pero nunca he llegado a Bonao y me lo estaba perdiendo porque es un lugar muy lindo, con gente hermosa. Y doy gracias al Señor que puedo estar aquí por la invitación de nuestro querido hermano pastor Daniel Reinaldo para compartir las escrituras, la palabra de Dios con ustedes. Y aunque Bonao es lindo, nunca va a ser más lindo que Cuba. Recuérdense eso, yo estoy dispuesto a que me tiren piedra. Yo he dicho esto en otros lugares y me han mirado así, pero venga acá, usted se está volviendo loco, usted está en República Dominicana. ¿Cómo usted va a decir que Cuba es más lindo? Bueno, mi esposa es dominicana, ella saldría en defensa mía y mis hijos nacieron aquí. ¿Ustedes están dispuestos a defenderme? Bueno, estoy feo para la foto. Si ustedes notan que he perdido un poco el acento, es que es difícil no aplatanarse. Es difícil no aplatanarse. Hay que aplatanarse. Pero como le decía el pastor Daniel Reinaldo, estoy sirviendo al Señor junto con mi familia en la Iglesia Bíblica Bautista Pacto de Gracia, nombre largo, en San Cristóbal, junto con el pastor, que es mi pastor también, el pastor Carlos Abreu. Les manda saludos. Hablé con él esta mañana y me dijo, dámele saludos al pastor Daniel, a su familia, a toda la iglesia allá en Bonao, que le mandamos un saludo desde San Cristóbal. Y la comunidad donde estamos sirviendo se llama Pica Pica. Es una comunidad pequeña en Atodamas, en la región, en la zona de Atodamas, en San Cristóbal. El Señor nos llevó allá desde el 2000, completamente, desde finales del 2010, y estamos allí sirviendo hasta la fecha, aunque desde el 2003 empezamos con la predicación de la palabra de Dios allí a los niños. Y por los niños vinieron los padres, y vinieron los abuelos, y vinieron los tíos. Por eso, nosotros no debemos descartar nunca el predicarle constantemente la palabra de Dios a los niños. Los niños le decían a papi y a mami, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y empezaron a ir uno por uno, y el Señor fue añadiendo a la iglesia cada día lo que habían de ser salvos. Y yo quiero invitarles en esta mañana a la palabra de Dios, al Antiguo Testamento, al libro de Nehemías. Al libro de Nehemías, ahí encontramos el texto que estaremos compartiendo de la palabra del Señor. Y como estamos aquí para aprender, yo voy a repasar los libros de la Biblia de memoria hasta llegar al libro de Nehemías. ¿Alguien sabe en dónde se encuentra el libro de Nehemías? Después de Génesis, antes del Apocalipsis, claro, en la Biblia. Pero tenemos a Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías. Ahí, después de los libros históricos de Crónicas. Ahí encontramos el texto que vamos a compartir en esta mañana. Yo quiero invitarles a leer este texto de la palabra del Señor, y como vamos a estar unos minutos sentados, yo espero que no muchos, quisiera invitarle a que nos pongamos en pie para leer este texto, los que puedan ponerse de pie. Dice Nehemías capítulo 1, versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad,
y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Pueden sentarse. Les invito a orar. Señor, queremos alabar y bendecir tu nombre en esta mañana. Una vez más, recibe la honra, recibe la adoración, recibe la gloria, porque tú eres el único merecedor de recibirla. En este lugar y en todo el universo, tú eres la persona más importante. Tú eres el Señor. Y nosotros estamos agradecidos por el privilegio tan grande que nos das de ser hijos tuyos, aquellos que por medio del arrepentimiento y la fe hemos creído al Evangelio, Señor, y nos salvaste y nos hiciste parte de tu pueblo redimido. Gracias, Padre, por esta iglesia. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir las Escrituras, tu palabra, con esta congregación de hermanos. Señor, edifica tu iglesia por medio de tu palabra. Oh Espíritu de Dios, toma tu palabra y aplícala a nuestros corazones. Y si quieres salvar a algún pecador en esta mañana, que así sea, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. En el registro de la historia encontramos personajes que tanto por el momento histórico que les tocó vivir, como la manera en que ellos se involucraron en los sucesos de la historia, los sucesos particulares de la historia, causaron que sus nombres permanecieran por el resto de la vida y el resto de la historia de la humanidad. Su influencia para el tiempo que les tocó vivir fue relevante para las cosas que lograron. Este es el caso de un rey o un emperador llamado Alejandro el Grande, Alejandro Magno. No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de Alejandro el Grande o Alejandro Magno en la historia muy pasada, entre los años 300 y 400 antes de Cristo. Está registrada en la historia de la humanidad, la historia de este gran emperador griego, del imperio griego. Y yo quiero comentarles un poco de la biografía de este hombre, de Alejandro Magno. Fue rey de Macedonia, nació en Pella, Macedonia, en el año 356 antes de Cristo y murió en Babilonia en el año 323 antes de Cristo. Alejandro Magno, él dedicó los primeros años de su reinado a imponer su autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia,
que se habían aprovechado de la muerte de Filipo, su padre, para rebelarse. ¿Y qué hizo Alejandro? Él recorrió victorioso. Fue conquistando tierra tras tierra, territorio tras territorio, país tras país, hasta llegar por toda Asia Menor, hasta llegar hasta las mismas fronteras y un poco más allá de la India. Estamos hablando de un vasto imperio griego, un imperio poderoso, sumamente poderoso. Pero ¿por qué este imperio llegó a ser tan poderoso? Este imperio llegó a ser poderoso, además de el obrar soberano de Dios en la historia. Entendemos que Alejandro Magno fue un hombre de gran influencia para los tiempos en que él vivió, y luego de la muerte de su padre Filipo II, él se levantó como el nuevo rey y se proclamó o se autoproclamó como emperador del imperio griego. Fueron muchas las hazañas de Alejandro Magno. Él conquistó, como le decía ahorita, vastas territorios enormes, ciudades hermosísimas. Conquistó reinos casi inconquistables. Y una de las cosas particulares que tenía Alejandro era la gran influencia que él tenía sobre todos sus generales y la manera en que él peleaba con mucho menos cantidad de soldados contra ejércitos enormes de miles y miles y miles de soldados en su contra. Sin embargo, Alejandro se levantó conquistador. Este breve relato de la biografía de Alejandro Magno nos lleva al pensamiento de que definitivamente fue una persona de muchísima influencia en su tiempo. Sus hazañas registradas en los libros de historia y la herencia de las conquistas suyas perduran hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y estos hechos de la historia humana son indiscutiblemente asombrosos en cuanto al valor y a la pericia y a la estrategia militar de hombres como él. Y si no fuera por el hecho de que a pesar de la grandeza hubo también mucha influencia pecaminosa, de pecado en su imperio, él podría tomarse como un ejemplo perfecto a imitar por las generaciones que vendrían, pero hubo mucho pecado durante la vida de Alejandro Magno y en su imperio. Desde, por ejemplo, el egocentrismo, él mismo se autoproclamó emperador. Conquistando tantas tierras, se autoproclamó emperador. Las ansias de grandeza que tenía este hombre, la idolatría, adorando dioses falsos, las intrigas que habían en su imperio, las perversiones, incluso hasta de índole sexual, crueldades, etcétera, son algunos de los pecados que le llevaron a la decadencia del imperio, del gran imperio griego. Un imperio como este que llegó a ser el más poderoso de su tiempo, logrando un poder impensable. Sin embargo, hay un reino infinitamente superior, gobernado por un rey indiscutiblemente supremo que se ha establecido desde la eternidad y cuya duración es hasta la eternidad. Y muchos actores de la historia de ese reino no tienen una ascendencia necesariamente admirada ante los ojos humanos, pero están registrados en el libro de libros, la Biblia, para llevarnos a entender que un reino superior por un rey infinitamente supremo con un propósito superior, y ese rey es el Señor Jesucristo. Con un imperio y un reino, por así decirlo, un reino sumamente superior a todos los reinos que han habido, habrán en toda la historia de la humanidad. La gloria del Dios eterno tenía un propósito superior a cualquier imperio. Más que conquista de territorios, él quería desde siempre traer gloria a su nombre y conquistar los corazones de los pecadores. Este es el caso de la historia registrada en el libro del profeta Nehemías.
En la Biblia, desde el libro de Génesis y por toda la Biblia hasta el libro de Apocalipsis, el tema central de toda la Biblia, ¿cuál es? La historia de la redención, la salvación del hombre, la redención del hombre por medio de un redentor, y su nombre es Jesucristo, la cual, este libro de Nehemías nos lleva a entender que Dios está dirigiendo el curso de la historia hacia el fin de traer gloria a su gran nombre y, como le decía ahorita, cumpliendo los propósitos de llamar a salvación a un pueblo escogido por gracia desde antes de la fundación del mundo. Y es en ese sentido que son colocados hombres como Nehemías, del que acabamos de leer y estaremos estudiando, que se constituyen un ejemplo vivo de cómo un creyente puede llegar a ser de tanta influencia para que los planes de Dios sean llevados a cabo. Queridos hermanos, yo quiero que ustedes entiendan algo antes de continuar. Dios es soberano, ¿no es así? Ahorita el hermano decía, después de la lectura de la palabra, Dios es soberano. Yo lo creo completamente, absolutamente. Y la Biblia dice que la salvación es ¿de quién? De Jehová. La salvación es del Señor. Sin embargo, el pueblo de Dios, el pueblo que ya Dios ha salvado, a Dios le place usarlos por su influencia en este mundo para que los pecadores vengan al conocimiento de Cristo. Y yo quiero que ustedes entiendan eso, que eso es muy importante. Queridos hermanos, es en el testimonio de la palabra de Dios en que nosotros como creyentes de esta generación debemos basarnos para entender la importancia que tiene la influencia de un creyente en su generación. La influencia que tienes tú y que tengo yo para el reino de Dios en esta tierra. Y ese es el título de nuestro sermón en esta mañana: la importancia de la influencia de un creyente en el reino de Dios. Por tanto, ya que la obra del reino de Dios, a Dios le place llevarla a cabo por los creyentes, la influencia que ejercen, escuchen, la influencia que ejercen los creyentes es relevante para cumplir los propósitos de Dios y de su reino. Pero, ¿cómo debe ser esa influencia del creyente? El modelo bíblico de la Biblia debe ser nuestro mejor modelo. No hay mejor libro para la iglesia y para que el creyente entienda cómo debe ser la influencia del creyente en la época que le tocó vivir. Es cierto que desde que escuchamos influencia basada en el modelo bíblico, enseguida nosotros empezamos a pensar en aquellos que de una manera particular han recibido un llamado pastoral, como el pastor Daniel, el hermano Hogley, que también es líder de la iglesia durante muchos años, o a los diáconos, o algún tipo de posición de dirección dentro del pueblo de Dios. Y aunque esto tiene un poco de verdad, y que también todos reciben, aquellos que son llamados a un ministerio particular reciben un don especial, también es verdad que la influencia de un cristiano, y me refiero a cualquier cristiano dentro de la iglesia, es relevante, es importante para que el reino de Dios siga expandiéndose por medio del testimonio y la influencia de este creyente. Por tanto, todos debemos evaluarnos cómo estamos viviendo. Todos debemos evaluarnos a la luz de las Escrituras acerca de esa influencia que nosotros estamos ejerciendo, independientemente de la posición que nosotros tengamos dentro de la iglesia. Sea miembro del coro, sea pastor, sea diácono, sea encargado de evangelismo, de misiones, de lo que sea maestro de escuela dominical, todos estamos ejerciendo de alguna manera influencia en alguien o sobre muchas personas. Y como dije antes, el libro de Nehemías nos servirá para evaluarnos al respecto. Pero vamos a considerar algunas verdades y principios acerca de este asunto que estamos compartiendo en esta mañana. Pero yo quiero, para que entendamos un poco el contexto en que está sucediendo esta parte de la historia de la redención
en el libro de Nehemías. Yo quiero que veamos el versículo 1, si tienen sus Biblias abiertas ahí. Dice en el verso 1 se mencionan algunas cosas que nosotros debemos aclarar para entender el resto del libro de Nehemías, aunque solamente vamos a compartir unos versículos del capítulo 1. En Nehemías capítulo 1, versículo 1 dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, dice, estando yo en Susa, capital del reino. Nehemías, este libro de Nehemías es como una autobiografía de él. Él está escribiendo de lo que él vivió. Y aunque el que escribió, quien se supone que escribió este libro de Nehemías fue Esdras, el escriba. Pero es como contando la propia historia de Nehemías. Dice en el versículo 1, comienza diciendo palabras de Nehemías. El autor, enseguida vemos que es Nehemías. Después dice, en el verso siguiente, en el mismo versículo, dice, menciona el mes de Quisleu. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, que viene siendo en nuestro calendario como el mes de noviembre o diciembre. Ese es el mes de Quisleu en la historia que se cuenta aquí. Y luego dice, en el año 20, y eso se refiere al año 20 del reinado de un poderoso rey persa llamado Artajerjes, un poderoso rey persa, que se menciona en el capítulo 2, en el versículo 1. Y ese es el tiempo en que se desarrolla esta historia. Y al final del versículo dice dónde estaba Nehemías. Si ustedes pueden ver, dice, estando yo en Susa, capital del reino. Susa era la ciudad capital del imperio medo-persa, del poderoso imperio medo-persa, que había conquistado al imperio babilónico. Primero fue el imperio babilónico que invadió Judá, ahorita vamos a ver un poquito más de esto, y después invadió a Babilonia el imperio medo-persa. Y es en este imperio medo-persa en que se encontraba Nehemías. Pero, ¿qué hacía Nehemías allí? ¿Qué hacía él allí? Bueno, Nehemías era uno de tantos judíos que vivía en el cautiverio como esclavo, que fueron llevados cautivos producto de la deportación que hubo desde Judá muchos años atrás, por medio del imperio babilónico, como ya les decía. Dios había traído juicio sobre Judá. ¿Y saben por qué? Por la dureza de su corazón. Vez tras vez, Dios enviaba profetas. Envió a Jeremías. Trajo profecía también por medio del profeta Isaías, tanto para el norte como para el sur, a las 12 tribus de Israel. Y dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, la advertencia de Dios para el pueblo de Israel, antes al poseer la tierra prometida. Dice, cuídate de no olvidarte, Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que al entrar a la tierra prometida, tú comas, te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres. Queridos hermanos, ¿de quién nosotros recibimos todo lo que recibimos? Todo lo que tenemos. ¿De quién? Es de Dios. Es de Dios. Y el pueblo de Judá se olvidó de eso.
se olvidó de eso y ellos empezaron a apartarse de Dios. Empezaron a alejarse del Señor. Y este juicio se cumplió tanto para las 10 tribus del norte de Israel como para la tribu de Judá. Y el Señor envió, para el norte envió al imperio asirio y conquistó las 10 tribus del norte y se llevó cautivos como esclavos a muchos. Y en el sur, en Judá, años después, muchos años después, atacó Babilonia y se llevó cautivo a todo el mundo en 3 ocasiones, prácticamente todos. Así que es en este momento histórico que se encontraba Nehemías en la capital del imperio medo-persa, sufriendo la esclavitud por la dureza del corazón de sus padres, porque ya habían pasado muchos años de que eso había sucedido. Así que teniendo esto como idea, yo quiero compartirte la primera verdad en esta mañana, y es esta: la influencia de un creyente comienza por un corazón sensible al llamado de Dios a atender las necesidades de otros en el pueblo de Dios. Las posiciones y los privilegios y comodidades y hasta la autoridad a veces suelen ser un obstáculo para que se atienda a la voz de Dios y notar y acudir en ayuda de aquel que es desvalido, aquel que está en necesidad, aquel que necesita la ayuda de Dios. Incluso en los asuntos que tienen que ver con el reino de Dios y su pueblo. Y en el caso de Nehemías no fue así. Nehemías no fue un hombre indiferente. Él no fue un creyente indiferente, como que nada le importaba. ¿Y qué vemos acerca de esto en la influencia de la vida de Nehemías sobre los que estaban alrededor de él? ¿Cómo nosotros debemos proceder según el testimonio de este hombre? Dice en el versículo 2, capítulo 1, versículo 2, dice: vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, en Jerusalén, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas al fuego. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Cómo se vio la influencia? Se empezó a ver la influencia que Dios estaba ocasionando en la vida de Nehemías para influir sobre otros. Él indagó cuál fue la situación o cuál era la situación en que se encontraban sus hermanos. Él se interesó en indagar. El texto dice que al llegar uno de los hermanos, quien tal vez era un hermano suyo en la carne, con otros hombres de Judá, él les preguntó: ¿cómo está la gente allá? Es como cuando tú te pasas tiempo fuera de Bonao y estás en la capital por muchos años y después tú te encuentras con alguien de tu zona, de tu barrio, del lugar donde tú creciste, y preguntas: ¿cómo están la gente por allá? Entonces te empiezan a contar cómo están y tú te interesas. Y si tú notas, Nehemías no se quedó como que nada estuviera ocurriendo. Él no se quedó tranquilo. Claramente se evidencia que le importó mucho lo que estaba pasando allá. Y él indagó específicamente, en este caso, sobre su gente, lo que estaban allá en Jerusalén. Antes de este momento habían ocurrido ya 2 regresos desde Persia, desde Susa, hacia Jerusalén. El primer regreso fue con un hombre llamado Zorobabel. Dios despertó el corazón del rey Ciro, y el rey Ciro, el poderoso rey Ciro, dijo: todo el que quiera regresar hacia Jerusalén para reconstruir el templo, porque Jehová me dijo que lo hiciera así. Oigan cómo hace Dios las cosas, despertando el corazón incluso de un rey pagano como el rey Ciro, un rey poderoso pero pagano, que adoraba ídolos, y en todas las perversiones de la idolatría de los persas. Despertó el corazón del rey Ciro y dijo: todo el que quiera regresar a Jerusalén, regrese.
porque Jehová me ha dicho que le reconstruya el templo en Jerusalén. Oigan esto, Dios es asombroso. Dios a veces hace cosas que uno dice, pero que Dios está usando a fulano, pero ¿cómo es posible? Dios es soberano. Él puede hacer lo que Él quiera, con quien Él quiera. Y un primer grupo regresó hacia Jerusalén. Después, años después, regresó otro grupo bajo Esdras. Regresó otro grupo. Y en este momento estaba a punto de ocurrir otro regreso de judíos hacia Jerusalén para llevar a cabo los propósitos de Dios por medio de los reyes persas. Y es en este momento que Nehemías recibe estas noticias. Y lo que él hizo nos debe llamar la atención a ti y a mí para entender principios importantes para la vida de cualquier creyente. Queridos hermanos, un creyente no se deja paralizar por ninguna situación. Incluso la ostentación, las posesiones materiales o la comodidad que pudiera tener para interesarse en saber la necesidad en que están otros, sobre todo en el plano espiritual y de manera especial entre los creyentes. ¿Cuál es la idea aquí? La idea es, hermanos, que si yo me entero o tú te enteras que fulano o fulana de la iglesia están pasando, como decimos en buen dominicano, el Niágara en bicicleta, el mar por el fondo, pasando aflicciones, ¿qué debes hacer tú? Tú debes interesarte, averiguar qué es lo que está pasando. Ese es el comienzo. Si nos damos cuenta, ¿qué posición tenía Nehemías? Era una posición favorable. Dentro de los esclavos en que había en Susa, ¿cuál era el trabajo de Nehemías? ¿Alguien sabe? Dice que era copero del rey. Era copero del rey. ¿Qué hacía un copero? Un copero le servía el vino al rey, pero antes de servirle el vino al rey, él lo probaba él mismo por si acaso el vino estuviera envenenado. Oigan lo que hacían los reyes. Los reyes tenían coperos que trabajaban para él como esclavos para que su vida fuera preservada, porque había gente que lo quería envenenar. Y Nehemías probaba primero el vino, no de la misma copa del rey, claro, pero él probaba el mismo vino que el rey iba a beber, por si acaso estaba envenenado y que no muriera. De tal manera que aunque eso es así, era un trabajo riesgoso, muy riesgoso. ¿A ti te gustaría tener un trabajo así? Mira, Nehemías corría riesgo, pero aún así, él estaba en el palacio del rey, comiendo muy probablemente mucho mejor que otros esclavos, durmiendo tal vez en una cama no de cemento, sino con un poco más de comodidad. Y él, aunque estaba en esta posición tal vez de comodidad y de holgura, él no se queda quieto y él empieza a averiguar qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Y hay otro principio que podemos aprender. Uno que influye piadosamente, y es en este caso de Nehemías, va a la persona precisa para conocer de primera mano. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Él mandó a otra gente a preguntar. No, yo estoy muy cómodo, estoy en la corte del rey, ya yo me enteré de lo que estaba pasando allá, pero yo no quiero meterme en ese problema. No. Él fue y averiguó qué es lo que está pasando. Él no mandó a otra gente, mira fulano, ve y averigua. Él le preguntó directamente. Nehemías se acercó, Nehemías se interesó por saber en lo que estaba sucediendo. Él no se queda con los oídos sordos. No se hace de la vista gorda, como decimos en buen dominicano. Él no se hizo el loco. Él averiguó qué era lo que estaba pasando y la necesidad del pueblo de Dios y los asuntos sagrados de Dios. Charles Swindoll, en su libro Pásame otro ladrillo, dijo lo siguiente: me impresiona profundamente el hecho de que, aunque él estaba en una alta posición en el mundo, tenía un corazón muy tierno hacia Dios. Como usted sabe, es difícil hallar que una persona o que en una persona se combinen el hecho de tener una alta posición o comodidad ante los ojos del mundo y sin embargo que sea tierna hacia Dios. Esas dos cosas es difícil de encontrar.
Pero ¿de qué otra manera era evidente el potencial de influencia de un creyente como Nehemías para el reino de Dios, para los propósitos del reino de Dios? Él se dolió con el dolor de los otros. Miren lo que dice el versículo 4. Miren lo que dice el versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Hizo algo más, ayuné. ¿Ayuna usted? ¿Ha ayunado tú alguna vez? ¿Tú oras y ayunas? Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Es claro por el texto de que Nehemías no tenía el oficio de profeta, no era sacerdote, no era escriba, como por ejemplo lo era Esdras. Pero como comenta el pastor John MacArthur, oigan lo que dice el pastor John MacArthur. Él tenía una profunda conciencia de Dios y se sentía profundamente angustiado de que las cosas allí en Jerusalén no habían promovido la causa y la gloria de Dios. Amados hermanos, todo en nuestra vida se trata de la gloria de Dios. Escucha bien, si hay algo que yo quiero que tú te lleves en tu mente de cómo tú puedes ser de influencia a otros, es que es para la gloria de Dios. Es para la gloria de ese Dios altísimo que nos salvó. Nehemías tal vez no era de los más reconocidos espiritualmente entre los judíos, pero él tenía un corazón tierno para Dios, para Dios. Y este es un testimonio de un creyente que le importa lo que a Dios le importa. El dolor del pueblo de Dios era su dolor. La afrenta, la vergüenza de los creyentes era su afrenta, era su vergüenza. Los asuntos de Dios eran sus asuntos. Eso es vivir para la gloria de Dios. ¿Deben los creyentes dolerse por las cosas que a Dios le duelen? ¿Deben los creyentes identificarse con la causa de la gloria de Dios y de su reino? Yo quisiera escuchar un amén. Porque si a ti no te duele la gloria de Dios y lo que pasa con la gloria de Dios, aunque déjeme decirle algo, Dios no necesita que nadie lo defienda. Escuchen. Dios no necesita que nadie lo defienda, Él se defiende a sí mismo. Pero una manera en que tú te puedes dar cuenta si tú eres un creyente verdadero es si a ti te duele lo que a Dios le duele y si te importa lo que a Dios le importa. ¿Escuchaste? Un creyente que quiere influir de una manera importante a su generación se identifica con la aflicción de otros creyentes, dice Charles Swindoll. También dice Swindoll, se enfoca en ser compasivo, no en buscar culpables ni represalias por el dolor causado. ¿Ustedes saben qué sucede a veces entre los creyentes? Y dígame si no es así. Mira, tú no te enteraste, fulano está en una situación terrible. Y es miembro de tu iglesia. Y es un creyente en Cristo, es un hermano. Y tú empiezas de una vez, lo que puede venir a tu mente es, yo sé por qué le pasó eso. Yo sé por qué fue. Es que tú sabes cómo él está viviendo. Y tú sabes cómo fue su pasado también. Y uno empieza directamente a echarle la culpa. Echarle la culpa a alguien, a buscar a alguien culpable. Nehemías no hizo eso. Él no empezó a decir, ellos están así porque se rebelaron contra Dios. No. Y vamos a ver en un momento qué fue lo que él hizo. Un creyente se evalúa hasta dónde ha llegado su nivel de sensibilidad. ¿Te has evaluado tú qué tan sensible soy yo? Pregúntate a ti mismo, ¿qué tan sensible soy yo ante la necesidad de mis hermanos y mis hermanas? Hermanos, estas son cosas que fueron muy evidentes en Nehemías, en la posición que se encontraba, pero esta actitud fue también muy enfatizada por el mismo Señor Jesucristo a sus discípulos en el famoso Sermón del Monte. ¿Tú recuerdas el Sermón del Monte? Después que el Señor da las bienaventuranzas,
En el Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de la mesa. Nadie enciende una luz para ponerla debajo de la mesa, dice, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Dice Jesús: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen, oigan el propósito, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las cosas que tú haces y yo hago deben traer gloria a Dios. Deben traer gloria a Dios. Y esta fue una enseñanza clave de Cristo a sus discípulos. Y Él mismo la vivió en su propia vida y en todo el ministerio que Él desarrolló. Y en verdad, mis hermanos, no hay mejor testimonio y mejor ejemplo que el del Señor Jesús. No hay mejor ejemplo y testimonio que de Cristo en toda la Biblia. Los discípulos lo vieron día tras día en la persona de Cristo. Cuando ellos andaban con Él, ellos escuchaban y veían todo lo que Jesús hacía. Jesús, dicen los evangelios, que tenía compasión de la gente porque eran como ovejas que no tenían pastor. Los discípulos veían eso constantemente. Él lo vivió en su propia vida. Y tú recuerdas lo que sucedió en el libro de los Hechos, al comienzo de la iglesia. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículos 46 y 47, hay una frase que yo quisiera que mencionáramos en este momento para entender un poco. Dice en Hechos, capítulo 2, versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Escuchen, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y oigan lo que sucedía después. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La frase que nos interesa es: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Lo primero que dice esa frase tiene que ver con la actitud del testimonio cristiano hacia Dios, en alabanza directamente hacia Dios, tal vez en los tiempos, en los cultos de adoración como estamos teniendo nosotros aquí. Esto alaba el nombre del Señor. Lo que estamos haciendo aquí, las canciones que cantaron ahorita, las ofrendas que se dieron ahorita, es para la alabanza y la gloria del Señor. Pero lo segundo que sucedió, la siguiente frase, se dirige a su relación con las personas que no eran necesariamente, escuchen, parte del pueblo de Dios. No eran parte del pueblo de Dios esas personas. Un autor, un comentarista dice: qué testimonio de verdadero cristianismo. Estos creyentes viven una vida de alabanza a Dios y como resultado son reconocidos por el pueblo. Son exponentes del poder del Evangelio y la presencia del Espíritu Santo. Son testimonios vivientes para Cristo. Aquí está trabajando la iglesia misionera. El pueblo observa la conducta cristiana de los convertidos, hablando en favor de la iglesia, y como consecuencia son atraídos a Cristo. O sea que en ocasiones puede ser que un no creyente, que mi vecino, ve mi conducta y ve cómo nos llevamos los hermanos y lo que hacemos incluso por la comunidad, y eso los atrae a ellos a Cristo. Sí. Sí, sí. Estos creyentes estaban siendo observados por el resto de la comunidad. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Te están observando. Te están mirando. Cada vez que yo pienso eso, me llena de temor. ¿Sabe por qué? Porque tal vez no siempre mi testimonio sea el mejor. Y la vida pública de estos cristianos estaban causando un impacto poderoso en los no creyentes. Dios entonces
hacía el resto de la obra. ¿Qué hacía Dios? Añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. Dios hace su trabajo, Él lo va a hacer. Pero Él se deleita en usarte a ti como influencia para los que no han creído. La especialidad de Dios es salvar pecadores. Eso, Él es experto en hacerlo. ¿Te salvó a ti? Me salvó a mí. Y si te salvó a ti, me salvó a mí. Créeme que Él es experto salvando pecadores. En nuestra iglesia en San Cristóbal teníamos una hermana anciana que ya partió a la presencia del Señor. ¿Y saben qué fue lo que atrajo a esta hermana a la iglesia? Cuando no era creyente. Un bizcocho. Y yo recuerdo con tanto gozo, y el pastor Carlos Abreu también recuerda con tanto gozo cómo esa hermana, cariñosamente Chicha, le decimos a ella, ya partió a la presencia del Señor. Constantemente recordamos que ella testificaba a cada rato que pedíamos quién quería compartir su testimonio de conversión. Ella, como una ancianita que bajita así, se sentaba en su silla en el culto, y ella levantaba la mano y decía: yo quiero dar testimonio de mi salvación. Y ella contaba vez tras vez cómo en una actividad que se hizo en la iglesia, un compartir, no me recuerdo por qué razón, alguien había llevado un bizcocho y ella se enteró que iba a haber bizcocho en la iglesia y ella quería comer bizcocho y ella fue a la iglesia a buscar su bizcocho, pero se encontró con Dios y Dios la salvó. ¿Tú te puedes imaginar lo grandioso que es el Señor? El testimonio del evangelio que ella vio y que ella escuchó entre los creyentes. Ella dijo: yo quiero eso que ellos tienen. El bizcocho no es tan importante. El bizcocho es bueno, a mí me encanta el bizcocho también. Pero el Señor la atrajo en una situación así y la salvó. Yo no sé cómo fue que tú viniste a Cristo, pero a mí me impactó el testimonio de creyentes. Dios usó el testimonio de creyentes para yo venir a Cristo. Escuchando el evangelio, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Siempre, definitivamente, lo que tú y yo hagamos, tanto de manera individual como corporativamente, con nuestro testimonio, Dios lo puede usar para hacer que cosas grandes por el reino de Dios, por su pueblo, incluso para los inconversos, cosas sucedan, cosas ocurran. Y ellos noten, los inconversos noten la diferencia de la vida en la vida de los creyentes. Mi pregunta es: ¿te preocupas tú en aprovechar cualquier oportunidad para que Dios te pueda usar? ¿Debería preocuparte eso? ¿Debería preocuparme a mí? Debemos preocuparnos por cómo estamos influyendo nosotros a los demás. Ahora observa la última parte de este texto de Nehemías capítulo 1. ¿Cómo termina este capítulo con lo que sucedió luego? Dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora,
Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues, Señor, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, referente al rey, porque yo servía de copero al rey. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías acudió en clamor y humillación a Dios. Él se humilló y clamó al Señor. Esta es una de las oraciones más hermosas que encontramos en el Antiguo Testamento de un creyente. Yo no sé si tú pudiste ver el corazón de Nehemías en esta oración. Y aunque no tenemos todo el tiempo para analizar esta oración de Nehemías, hay algunas cosas que yo quisiera traer como principios para nuestras vidas. El pastor Charles Swindoll, también escribiendo sobre esto, decía: un creyente que tiene un corazón sensible y que quiere influir a su generación, se ejercita espiritualmente y clama a Dios antes de actuar. Necesitamos primero contar con la ayuda de Dios para hacer todo lo que vamos a hacer en nuestra vida. Todo. Porque Él es el que da la sabiduría, Él es el que da las fuerzas, Él es el que da la gracia, Él es el que da el poder. Pero ¿qué otros principios encontramos aquí? Un creyente que tiene un corazón sensible, él no ora con orgullo, sino que ve su propia iniquidad, dice Swindoll. Él no ora con orgullo, como oraba aquel publicano en el relato de los evangelios. Estaba un publicano y estaba un fariseo allí en el templo, dice la ilustración en el Nuevo Testamento, en los evangelios. El fariseo decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás pecadores. Yo ofrendo, yo doy para la obra de Dios, yo doy para el templo, entre otras palabras. Y se enorgullecía de todo lo que él hacía. Y un publicano que estaba al lado de él dijo: sé propicio a mí, pecador. Él se consideraba a sí mismo, delante de la presencia de Dios, muy pecador. ¿Saben? Jesús dijo: de cierto os digo, que éste se fue a su casa justificado. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Un creyente que tiene corazón sensible se concentra en las promesas de misericordia y de gracia de Dios para con su pueblo. Y un creyente que tiene un corazón sensible no ora a Dios que envíe a otros mientras Él puede actuar. Señor, envía a fulano. No, el Señor quiere enviarte a ti. No pienses en el otro. Piensa en lo que Dios quiere hacer contigo. Cómo Él quiere que tú seas sal y luz en medio de este pueblo. Finalmente quiero compartir, tratando de hacerlo brevemente. En segundo lugar, la influencia de un creyente se muestra en la sumisión a la autoridad de otros sobre él. Oigan lo que sucedió en el capítulo 2. Vamos a tratar de verlo brevemente. En el capítulo 2, en esta sección encontramos a Nehemías haciendo algo en su trabajo de copero delante del rey. En esta sección de este libro encontramos a Nehemías trabajando en su oficio de copero al poderoso rey Artajerjes. Y este pasaje es de mucha importancia en este libro, pues es en el momento en que Dios, en su soberano gobierno, Él mueve el corazón del poderoso rey Artajerjes para atender a Nehemías. ¿Y qué sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? El Espíritu Santo mostrando y revelando su palabra acerca de lo que sucedió con Nehemías, dice en el capítulo 2, versículo 1: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes,
que estando ya el vino delante del rey, tomé el vino y lo serví al rey. Si nos damos cuenta, Nehemías menciona el mes de Nisán. El mes de Nisán correspondería a nuestros meses de marzo o abril, lo que serían nuestros meses de marzo o abril. Y en ese momento él estaba sirviendo el vino al rey, en el mes de Nisán, que era marzo o abril. Y él había hablado en el capítulo 1 del mes de Quisleu, que es el mes de noviembre a diciembre. ¿Cuántos meses habían pasado entre el tiempo en que él se enteró de lo que estaba pasando en Jerusalén y en el momento en que él va a servir el vino al rey? Habían pasado cerca de 4 meses aproximadamente. Usted sabe qué estaba haciendo Nehemías durante esos 4 meses. Miren, Nehemías le dolía en su corazón lo que estaba pasando. La gloria de Dios, Jerusalén destruida, los muros derribados. Y aún Nehemías orando porque no podía salir del palacio del rey, porque él era el copero del rey. El rey no le había dado permiso para hacer nada. Él no le había dicho nada al rey sobre lo que él quería hacer. Hasta que sucedió algo. Él siguió haciendo su trabajo delante del rey. Pero haciendo su trabajo delante del rey, mientras él hacía su trabajo durante esos meses, él estaba haciendo algo. ¿Qué ustedes creen que Nehemías estaba haciendo? Orando. Nehemías estaba orando al Dios del cielo. Y vemos un ejemplo de eso en la oración que acabamos de leer. Hermanos, desde aquí mismo notamos cómo Dios puede ir trabajando en el corazón de un creyente que sabe que está pasando algo difícil con alguien o con un grupo de personas creyentes, pero ese creyente se dedica a orar primero antes de él actuar. Y yo te pregunto a ti, viendo este ejemplo de Nehemías, ¿qué tanto tú y yo pasamos tiempo en oración tocando las puertas del cielo antes de tocar las puertas de cualquier otra persona? Quiero decirte algo. Tocar las puertas del cielo por medio de la oración es más importante que tocar cualquier puerta de cualquier persona en esta tierra. Porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Antes de Dios abrirte la puerta del cielo y responder tu oración, es necesario persistir orando constantemente al Señor. El pastor John Piper dijo: si trato de orar por personas o circunstancias sin tener la palabra frente a mí para que guíe mis oraciones, suceden varias cosas negativas. Lo primero es que tiendo a ser repetitivo, solo oro por las mismas cosas todo el tiempo. Y otro aspecto negativo es que mi mente tiende a divagar. ¿Saben cómo Nehemías oraba? Nehemías oraba con la palabra de Dios. ¿Qué decía Nehemías? Jehová, acuérdate de la promesa que tú hiciste a tus siervos. Acuérdate de lo que tú le dijiste a Moisés, tu siervo. Si tu pueblo fuera dispersado, tú dijiste, tú los volverías a recoger desde allá. Acuérdate. Y él oraba y oraba y oraba y no cesaba de orar y de derramar su corazón delante del Señor. Pero hay algo más, y con esto ya voy a ir terminando. ¿Qué otra cosa, de qué otra manera Nehemías, podemos aprender de Nehemías? Cómo él era la influencia en la sumisión a otros, estando en sumisión a otros. Nosotros estábamos diciendo hace un momento que Nehemías, ¿qué era Nehemías? Era copero del rey, ¿no es cierto? Era copero del rey. Y mientras él estaba sirviendo, o en el tiempo en que él oraba, él seguía haciendo su trabajo. Mientras él oraba, él seguía trabajando de copero al rey. Él dijo, no, ya, yo no voy a seguir de copero. Yo estoy muy afligido, es más, yo necesito tiempo para orar.
No, él seguía haciendo su trabajo. Miren lo que dice el texto. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante del rey, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, oigan lo que sucedió. Me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Saben? La fidelidad de Nehemías y la manera en que él influía sobre otros, ¿saben cómo se traducía? En que él cumplía su responsabilidad. Él hacía su trabajo, él hacía lo que él tenía que hacer. Él cumplía lo que Dios había puesto en su mano a hacer. ¿Y saben a quién él estaba haciendo de testimonio ahí? Al mismo rey Artajerjes. Nehemías había ganado mucha confianza ante este poderoso rey Artajerjes, pero él tenía que cumplir con su trabajo. Él tenía que hacer lo que le tocaba hacer. Nehemías era una persona sumamente importante para el rey, y él había aprendido a sujetarse debajo de sus autoridades. Hermanos, escuchen bien, todos nosotros tenemos autoridades sobre nosotros. ¿No es así? Todos nosotros. Y quiere decir eso que, aunque yo tengo un propósito alto, sublime, de hacer cosas para la obra de Dios y el reino de Dios, ¿por eso yo voy a dejar de hacer mi trabajo que me toca hacer? No. ¿Qué fue lo que sucedió con Nehemías? Él siguió sirviendo el vino al rey. Y nosotros podemos buscar en la Biblia a otros hombres y mujeres que a pesar de sus circunstancias aprendieron a sujetarse delante de sus autoridades. Pero quiero poner en tu mente a alguien que se sujetó voluntariamente a la voluntad soberana del Dios Altísimo, y ese es Jesucristo. Jesús le dijo a sus discípulos, mientras él hablaba con la mujer samaritana, estaba el pozo de Jacob, en Juan capítulo 4 está este pasaje. Había una mujer que iba a sacar agua de este pozo, y Jesús se sentó a la orilla del pozo. Y viene esta mujer como a la 1 del día, a la hora que nadie venía a buscar agua, porque la reputación de esta mujer no era buena. Y se encontró a Jesús sentado allí en la orilla del pozo. Empieza el diálogo de Jesús con esta mujer y ocurre algo increíblemente asombroso. Esta mujer tiene un encuentro con el Señor Jesucristo y abre su corazón al Señor. Y en lo que esta mujer se iba, llegan los discípulos a donde él estaba. La mujer se había ido hacia Samaria, hacia donde ella vivía, y llegan los discípulos de momento. Y le dijeron: Señor, ¿tú no tienes hambre? Él le dijo: no. Pero, Señor, mira, es bueno que tú comas. La comida es importante, en otras palabras. Y Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús, a plenitud, se sometió al plan del Padre para su misión de salvar pecadores. Él nunca salió huyendo de su responsabilidad, incluso en la noche más oscura en Getsemaní. Él dijo: Señor, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En la mente de Jesús estaba a hacer la voluntad del Padre. Estaba a hacer la voluntad de Dios. Alguien más grande estaba obrando y tenía planes mayores. El apóstol Pedro, escribiéndole a las iglesias en la dispersión, escribe lo siguiente a la iglesia: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar, oigan bien, vuestras buenas obras. Por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y empieza a mencionar a algunas personas dentro de la iglesia. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los que son buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Tú notaste lo que dice Pedro aquí? ¿Cómo termina Pedro? El apóstol Pedro termina ¿con quién? Con Jesús. Él es el digno de imitar, Él es el que merece todo reconocimiento y admiración. Si hay alguien que tú y yo debemos admirar, ese es Jesús. Él es nuestro mejor ejemplo. Pero ¿cómo nosotros vamos a ser de impacto y de influencia a otros? No estoy hablando aquí de que tú aparentes ser un creyente, sino de que tú lo seas. El mismo apóstol Pablo dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Sabe dónde empieza un buen testimonio? Con lo que tienes en tu mente, mi hermano, hermana. Proverbios dice que así como es el pensamiento del hombre, tal es él. ¿Sabes cómo tú te vas a comportar? Como tú piensas. No es que tú aparentes ser un creyente, es que de tu mente y corazón tú lo seas. Y eso va a producir entonces buenas obras que glorifiquen a Dios y atraigan a los pecadores para el evangelio de Cristo, para salvación de sus almas. Ustedes saben cómo termina la historia de esta parte del libro de Nehemías. El rey le preguntó, Nehemías, ¿qué tú quieres? Nehemías le dice, yo quiero ir a Jerusalén. Yo quiero ayudar. ¿Y qué pides? Oigan, el rey Artajerjes, el poderoso rey Artajerjes, le dice a Nehemías, ¿qué tú quieres que yo te dé? Yo necesito esto y esto y esto y esto. La historia está ahí. Necesito que se me den cartas para conseguir tal cosa, para que me ayuden a conseguir los materiales para reparar las puertas de la ciudad y los muros de Jerusalén. Necesito toda la ayuda que tú me puedas dar, rey. ¿Y qué tiempo tú necesitas? Y entonces Nehemías le dice, y le señalé tiempo al rey.
Nehemías halló favor delante del rey. Pero Dios estaba haciendo eso. Dios estaba obrando. Hermanos, ya que la obra del reino de Dios, a Dios le place llevarla a cabo por los creyentes, la influencia que ejercen los creyentes es relevante para cumplir los propósitos de Dios y de su reino.